los decretos y estatutos que exigen la muerte del alma infractora. El alma que pecare, el alma que infringiere alguno de los mandamientos, morirá. Muerte del alma. Será quitada el amparo de esa alma, para siempre, desamparada eternamente de día y de noche. Muerte del alma. Morirá. ¡Wow! ¡Qué fuerte el decreto! Para evitar que se aplicara el acta de los decretos contra el alma infractora, había la posibilidad de salvación para el alma. Y era acudiendo a la ley de la expiación. Ley de la expiación, que establecía que aquel israelita que, reconociéndose en la ley que la había infringido, y por lo tanto su alma había quedado condenada a la muerte, como lo exige el acta de los decretos, para salvarse de que el acta de los decretos se aplicara sobre él podía acogerse a un corderito sustitutivo, para que en vez de que le fuese quitada la vida a su alma, le fuese quitada la vida al cordero. La vida del cordero, quitada. Y toda vez que el israelita estuviera en este continuo sacrificio, en este continuo examinándose en la ley, e infringí la ley, el acta de los decretos se va a aplicar sobre mí para evitarlo, me acojo a la ley de la expiación, ofrezco el cordero le es quitada la vida, en vez de que le sea quitada la vida a mi alma, vida por vida, si no, no. Entonces en ese continuo, el que estaba en el pacto, su alma era salva, en el continuo sacrificio. Entonces el israelita tenía que escoger de su manada un cordero que fuese macho de 1 año sin defecto, figura de Cristo, el cordero que iba a venir desde el cielo, el cordero de Dios. Llevarlo a la puerta del tabernáculo, a la entrada del tabernáculo de reunión, en donde los pecados que había cometido, las infracciones a la ley de los mandamientos, le eran remitidos al cordero en un acto simbólico, con la mano izquierda puesta sobre la cabeza del corderito, el corderito inocente que no tenía por qué morir, él no tenía por qué morir. Él no había cometido las infracciones que había cometido el israelita o el gentil que estuviera en el pacto con Dios. Entonces, ahora eran remitidos las infracciones, los pecados del israelita al corderito. Ahora el cordero tenía los pecados del israelita, ya no el israelita. Según este pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel y con los gentiles que quisiesen adherirse al pacto. Entonces, el acta de los decretos ya no miraba al israelita. No, porque los pecados del israelita habían sido puestos sobre el corderito en forma simbólica. Entonces, el acta de los decretos exigían que le fuese quitada la vida al cordero, ya no al alma del israelita. Ahora, el propio israelita que había cometido las infracciones, ayudado por los levitas, tomaba un cuchillo con la mano derecha y le quitaba la vida, degollaba al cordero. Y el cordero perdía su vida, le era quitada la vida al cordero. Ahora, esto es muy importante. El cordero podía derramar sangre, pero si no le era quitada la vida, no había expiación penal. Todavía le tenía que ser quitada la vida al alma de aquel que estaba ofreciendo al cordero, ¿ya? Hasta que el cordero no moría, todavía tenía que serle quitada la vida del alma del que ofrecía el cordero. Y esto es muy importante. Tenía que morir el cordero, muerte, si no, no. Muerte de una vida. Le tenía que ser quitada la vida al cordero. Cuando el cordero le era quitada la vida al cordero, cuando al cordero le era quitada la vida y moría el cordero, había salvación para el alma del que ofrecía. Entonces ahora el alma de aquel israelita o gentil que estuviera en el pacto con Dios había terminado con este sacrificio, quedaba justificado. Justificado de no irse al infierno, justificado para irse al cielo, con su alma salvada, de que le fuese quitada la vida al alma. Entonces el israelita o el gentil volvía a su casa justificado, salvado, pero andando el tiempo, volviéndose a examinar en la ley, porque era lo que exigía el primer pacto en la ley, constantemente estarse revisando en la ley. Entonces cuando el israelita que ya había sido salvo, volvía a examinarse en la ley, descubría que nuevamente su alma que había quedado condenada a la muerte. Entonces era un continuo sacrificio, tenía que volver a hacer lo mismo. Esto era sin parar, continuo sacrificio, el continuo sacrificio.
Solamente ese israelita o ese gentil que estaba en el continuo sacrificio tenía su alma salvada de que le fuese quitada su vida. Porque él reconocía que por haber infringido la ley, que por haber pecado, su alma había quedado condenada a la muerte del alma. ¡Qué horror, qué espanto más grande, Señor! Que mi alma vaya al infierno, Señor, eso es una angustia. El arrepentimiento involucra un horror que debe ocurrir en un ser humano. El ser humano debe horrorizarse. Reconocimiento que voy marchando al infierno. Espantoso. Eso es el arrepentimiento. Reconocimiento de que por haber pecado, el alma quedó irremediablemente, en términos humanos, condenada a la muerte. Es decir, que por haber pecado, y por lo tanto el alma haber quedado condenada a la muerte, ya no hay nada en lo absoluto que yo, para salvar mi alma, yo pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de mi alma quede sin efecto. No hay nada, nada. Voy a guardar todos los mandamientos, dejar de pecar, cumplir la liturgia, amar al prójimo, ayudar a los pobres, darle dinero a los pobres, darle limón a los pobres, ir a los hospitales, a darle vaso de agua al sediento, que yo cumpla los mandamientos, no peque nunca más. Y ya pecaste. Es que yo ya no peco nunca más, guardo los mandamientos, guardo santidad, dejo el pecado. Ya pecaste. Cuando pecaste, tu alma ya quedó humanamente, irremediablemente condenada a la muerte. La sentencia a la muerte del alma no es negociable. No se puede negociar. Yo sé que estoy condenado a la muerte de mi alma porque pequé, pero yo te ofrezco, Señor, mi obediencia. Yo ahora le ayudo al prójimo. Soy un excelente esposo, excelente esposa, un buen hijo, un buen padre, un buen vecino, un buen trabajador, cumplidor, no peco más. Ya pecaste. ¿Cuándo, mi querido amigo, mi querida amiga, mi estimado caballero, mi estimada dama, mi estimado joven, jovencita, jovencito, cuándo usted reconoció que por haber pecado su alma quedó condenada al desamparo eterno de día y de noche, al lago de fuego, al infierno, a la muerte eterna? ¿Cuándo? Yo, a mis 10 años. ¿Y usted? Había muchos israelitas que pensaban ellos que estaban en el pacto con Dios. En el pacto, en la ley. Pero la verdad es que no. La verdad es que no. El Señor Jesucristo narró acerca del publicano y del fariseo, diciendo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. O sea, ellos se creían que ellos cumplían la ley. Por lo tanto, ellos no se vinculaban con la muerte del Cordero. ¿No? ¿Logras entenderlo? En el antiguo pacto había muchos israelitas que ellos pensaban que nunca sus almas habían quedado condenadas a la muerte. Por lo tanto, nunca tenían que ofrecer un cordero. Para que al cordero le fuese quitada la vida, en vez de que le fuese quitada la vida a ellos, de su alma. No, porque ellos miraban y decían, yo amo a Dios, amo al prójimo, yo no soy idólatra, yo no codicio, yo no fornico, no adultero, no miento, yo no. ¿Por qué tendría que Dios condenar mi alma a la muerte si yo no he infringido ningún mandamiento? Dios ha dicho, el alma que pecare, que infringiere algún punto de la ley de los mandamientos, esa morirá, y yo no he infringido ninguno. No requiero vincularme yo con la muerte del Cordero, sustitutivo, en vez de mi alma. No lo necesito. Los otros sí lo necesitan, pero yo no he quebrantado al menos los 10 puntos de la ley. Yo reconozco que soy un infractor, digamos, de pecados por hierro. Sí, porque también yo puedo haber pecado por hierro, pecados de ignorancia, pero de esos pecados que condenan al alma a la muerte, ¿por qué? No, si yo lo he cumplido todo en el antiguo pacto. Entonces, no todos los israelitas ofrecían corderos a la puerta del tabernáculo. No todos, porque no todos se veían con sus almas condenadas a la muerte. Espero que se entienda lo que estoy tratando de explicar. Yo sé que es difícil. Yo sé que no es fácil esto, pero que el Espíritu Santo, que yo he apelado al Espíritu Santo que mora en mí, les ayude a ustedes, porque yo antes que hago estos videos, ocupo mucho tiempo en la oración. Mucho tiempo en la oración. Paso mucho tiempo orando a mi Dios, diciendo que Él, por el Espíritu Santo que mora en mí, les
me ayude a mí a expresar bien la salvación del alma, el arrepentimiento y la salvación. El arrepentimiento y el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Cuando termino de hacer estos videos, yo paso tiempo orando para que Dios, a través del Espíritu Santo en forma externa, porque la gente no tiene el Espíritu Santo, pueda trabajar en ello. Dice el mismo libro del profeta Isaías: ninguna palabra que sale de mi boca volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada para aquello por la cual le envié. Ninguna palabra que sale de mi boca volverá a mí vacía. Según Biblia, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Ahí está. Isaías 55:11. Me da risa a mí que el robot, el Android, uno pueda decir el texto y nos muestra inmediatamente la escritura. Isaías 55, capítulo 55, versículo 11. Dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces yo lo que hago es sembrar. Yo no salvo a nadie. Yo no salvo a ningún alma. Es Dios el que salva las almas. Y Dios las ha salvado en la cruz. Lo que hago yo es hacer lo que Dios me pidió: predicar el Evangelio a toda criatura y hablar acerca de lo que significa el arrepentimiento, que es el reconocimiento de que por haber pecado el alma quedó condenada a la muerte, el espíritu murió, y el ser humano tiene que entenderse desconectado con Dios, que no sabe dónde va después de morir, no sabe por qué fue creado, de dónde viene, ni a dónde va. Es típico de un muerto espiritual, evadiendo a Cristo, el Salvador, evadiendo su Evangelio. Adán, cuando él cometió su primer pecado, el único pecado que cometió Adán, Dios le dio no 10 mandamientos, la ley de los mandamientos, no, le dio uno. A los judíos le dio 10, a los israelitas en el monte Sinaí, pero a Adán le dio uno. ¿Qué es lo que es pecar? Infringir la ley de los mandamientos de Dios, desobedecer a Dios. Dios le dijo a Adán: de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis capítulo 2. De todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, de la sabiduría del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. A ver si lo agarra el Android. Génesis 2:17. Entonces mandó Dios a Adán. Dios le dijo el día. Mira, concéntrate en esto, mira. Dios le dijo: el día que de él comieres. En otras palabras, el día que peques contra mí, que cometas tu primer pecado, morirás. El día. Llegó el día en que Adán comió. Ese día Adán murió. Se cumplió lo que dijo Dios. Pero Adán no murió físicamente, ¿ya? No murió su alma. Su alma quedó condenada a la muerte, pero en ese momento el alma no murió. Quedó condenada a morir, a la muerte, pero no murió en ese momento. Lo que murió en ese momento fue su espíritu. Por eso he dicho yo, el ser humano entra, del momento que peca, su primera vez, en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Y luego continúa con la muerte del cuerpo y finalmente la muerte del alma. Desamparo eterno, de día y de noche. Aquí las personas dirán, las almas: ahora sí, Señor, ahora sí yo me arrepiento, ahora sí yo creo en el Evangelio, pero será tarde ya para ellos. Ellos dirán: Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, Señor? ¿Por qué me desamparas, Señor? Ahora sí que creo, Señor, ahora sí ten piedad de mí, Señor. Clamo a ti de día y no respondes, Señor, y de noche no hay para mí reposo, Señor. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué has quitado el amparo de mí? Ahora sí, Señor, ven en mi auxilio, Señor. Y para siempre, jamás habrá de parte de Dios auxilio para esas almas. Pero ahora sí, amparo provisorio de Dios para las almas del mundo. En tiempo aceptable te he oído, alma condenada a la muerte, ser espiritualmente muerto, necesitado de nacer de nuevo. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación, del desamparo eterno para tu alma, de la muerte de tu alma, del infierno, el juicio y el lago de fuego. En día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Oh, mi querido oyente o televidente,
Yo, como si Dios estuviese exhortando, como si fuera Dios a través de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios, entrar al pacto con Dios. Entren al pacto. Hay un nuevo pacto ahora que abolió el antiguo. En este nuevo pacto, Dios, lo que ha puesto Él, es su gracia. Y nosotros para entrar a este nuevo pacto tenemos que depositar nuestra fe, poner nuestra fe. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. En la cruz. Eso está consumado, la salvación de tu alma. Los traductores dicen, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Está mal traducido. Es casi lo mismo, pero está mal traducido. El original dice, por la gracia de Dios habéis sido salvados. Ya fue consumada la salvación de vuestras almas. Lo que pasa es que toda alma ha sido salvada por el Señor. Pero esa salvación hay que hacerla efectiva. Si no, no. Ya fue consumada, está lista, está disponible. Pero hay que hacerla efectiva creyéndola con todo el corazón, sin dudarla, sin objetarla. Objetar significa, sí, yo he creído que Cristo cuando murió en la cruz por mis pecados me salvó. Pero, eso es objetar. Pero si yo soy tibio, entonces no. Pero si yo no guardo santidad, entonces no. Pero si yo no cumplo los mandamientos, entonces no. Si yo llego a cometer asesinato, entonces no. Si yo llego a ser un borracho, entonces no. No, está objetando. Sí, pero, cuidadito, si tú haces esto o dejas de hacer esto, entonces no. Estás objetando. Y la salvación de nuestras almas quedó completamente consumada. Consumar significa que no se puede volver a quemar un leño quemado por el fuego. Quedó consumado. Si algo que está consumado por el fuego, yo lo acerco al fuego, ya no se puede volver a quemar, porque quedó consumado. ¿Ya? Entonces, en el antiguo pacto, habían personas israelitas que pensaban que por ser hijos de Abraham, eran personas que estaban en el pacto con Dios, y la verdad es que no. Entonces, tal como el Señor habló respecto de unas personas que tenían un concepto de ellos mismos como que ellos eran justos, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, dijo el Señor una parábola. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 12, o 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Dos hombres subían al templo donde estaba el arca del pacto, al final del templo, tras velo. Tras el velo estaba en el lugar santísimo el arca del pacto. Entonces, dos hombres subían al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Ya? Si tú quieres ver un pecador muy pecador, ¿quién será un tipo pecador, degenerado, inmoral, fiestero, borracho, mentiroso, ladino, extremadamente pecador? Mira al publicano. Si tú quieres ver una persona muy santurrona, que guarda los mandamientos, deja el pecado, y que menosprecia a los demás, mira un fariseo. Simple. Entonces, el fariseo, dice el Señor, puesto en pie, oraban consigo mismo. Señor, te doy gracias, porque yo no soy como los demás hombres, pecadores. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres, pecadores. Menospreciaban a los demás, los fariseos. Doy diezmo, Señor, de todo lo que gano. Yo estoy cumpliendo los mandamientos. Ayuno 2 veces a la semana, Señor. Te doy gracias, Señor. Oraba consigo mismo, no con Dios. ¿Tú sabes lo que significa orar consigo mismo? Uno piensa que está hablando con Dios y está orando él diciendo, gracias, Señor, porque me has bendecido tanto mi familia, Señor. Tengo mi linda esposa, mis hijos, tengo mi carro, mi coche afuera, mi buen trabajo. Te doy gracias, Señor. Yo siempre he sido una persona muy disciplinada. He obedecido los mandamientos, Señor. Los principios morales de Proverbios, Eclesiastés, hombre sabio, Señor. Que trabajo, Señor, durante el verano para tener para el invierno, Señor. No soy perezoso, yo, un hombre que se exhibe. Eso es orar consigo mismo. Entendiendo que los demás le están oyendo a él. Entonces él habla para los demás. Él no está concentrado en que Dios está poniendo la atención. No, está hablando consigo mismo. Entonces, es una persona
farisea, el fariseo. En cambio el publicano, un tipo pero malvado, el tipo fiestero, los publicanos, eran personas que traicionaban al pueblo de Israel. Ellos le cobraban los impuestos a los israelitas, impuestos, han sido carísimos los impuestos, para dárselo a los romanos, porque los israelitas estaban bajo el yugo romano, entonces tenían que tributarle al imperio romano, pero gran parte de los impuestos se los dejaban para sus bolsillos. Y en sus casas hacían fiestas, practicaban orgías, que era propia de la cultura romana. Eran muy pecadores los publicanos. Es como hoy en día un político corrupto, por decirlo así, un parecido. Entonces, si tú quieres ver una persona muy pecadora, mira el publicano. Y si tú quieres ver una persona muy santurrona como Ned Flanders, perjiririjillo, y viene Homero Simpson, que es un ser diabólico, los Simpsons, y golpea la puerta de Ned Flanders y le dice, préstame tu televisor, préstame tu cortadora de pasto. Por supuesto, perjiririjillo, y le presta porque él está haciendo cosas buenas, méritos. ¿Tú quieres ver un Ned Flanders, un fariseo de hoy en día? Una persona que vive en santidad, que ayuda al prójimo, cumple los mandamientos. Mira el fariseo. El Señor dijo, pero el publicano, puesto en pie, más atrás, ni aún quería alzar sus ojos al cielo. Como lo hacía el fariseo, sacando pecho al fariseo. Yo tengo méritos. En cambio, el publicano oraba golpeándose el pecho, compungido de corazón, pero lo hacía de verdad. Hoy en día se ocupa mucho este término. Mira el hipócrita, va el día domingo a la iglesia y se golpea el pecho y después sigue siendo el mismo pecador de siempre. El hipócrita se golpea el pecho. Lo usan como un término despectivo. Pero acá, en este relato del Señor, este publicano lo hacía en serio. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 12. Lo hacía de verdad, compungidamente. Voy a leerlo. Dice el Señor, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, a los demás, dijo también el Señor esta parábola. 2 hombres subían al templo a orar, el uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, pecadores, injustos, adúlteros, que quebrantan la ley. Yo no. Ni aun como este publicano. Menospreciaba a los demás. Porque los santurrones de hoy en día, lo que son de las iglesias evangélicas o los católicos pechoños, ellos dicen los pecadores. Yo no, ellos son los pecadores. Menospreciaban a los demás, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Bueno, entonces dice el Señor que el publicano, puesto más atrás, ni aun alzaba sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mí, pecador, infractor de tus mandamientos, con mi alma condenada a la muerte. Sé propicio a mí, sálvame, Señor. Soy un pecador, en mí mora el pecado. Sé propicio a mí, pecador. Humillación, reconocimiento. Eso es lo que Dios pide. Al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Qué lindo versículo es. Lo voy a citar. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmos, capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. 2 puntos. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Un verdadero salvado es una persona que dice, en mí mora el pecado. Un día yo me vi con mi alma condenada al infierno. Me vi marchando al infierno. Porque soy un depravado, la depravación mora en mí mora la depravación. Soy inmundo, un leproso inmundo. ¿Tú sabes que en la Biblia la lepra simboliza al pecado? La lepra simboliza el pecado. El apóstol Pablo, una persona santa, apartado por Dios desde el vientre de su madre, lleno del conocimiento de Dios, lleno del Espíritu Santo, en Romanos capítulo 7, dice, el pecado mora en mí, la lepra. Un genuino salvado es aquel que se humilla y dice, en mí hay pecado, el pecado mora en mí, el pecado mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte donde mora el pecado en mí?
un genuino legítimo, un legítimo salvado, de verdad, en serio, es una persona que, como yo dice, en mí hay depravación, mis pensamientos me traicionan, en mí mora el pecado, soy un sucio pecador, un sucio que necesito, en mi condición de alma salvada, la bendita sangre de Cristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia a nosotros los que ya estamos en el nuevo pacto, a los que ya somos salvos de todo pecado. ¿Ya? Ahora, en el antiguo pacto, habían personas como este fariseo, que ellos pensaban que estaban cumpliendo los 10 mandamientos, por decirlo así. Entonces no requerían ellos ser guiados al Cordero. Miren Gálatas 3:24. Escuchen Gálatas capítulo 3 versículo 24. De modo que la ley es nuestro ayo para guiarnos al Cordero, guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe en la muerte del Cordero, en la muerte de Cristo. Pero para poder depositar fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados, yo tengo que verme con mi alma condenada a la muerte. Si no, no me podré vincular al Cordero sustitutivo, que a él le sea quitada la vida en vez de que le sea quitada la vida a mi alma. El israelita que no estaba en el pacto, pero era israelita, y ellos pensaban que sí estaban en el pacto, pero no estaban en el pacto porque no estaban cumpliendo el continuo sacrificio que exige la ley de la expiación. Continuo sacrificio porque tú continuamente infringes la ley. Y eso ocurre a todo ser humano, que infringimos continuamente la ley de los mandamientos. Jamás podremos evitar nunca más pecar, nunca más infringir. Y en el antiguo pacto, para ser salvo, había que estar continuamente ofreciendo corderitos. El continuo sacrificio de los corderos, para que le fuese quitada la vida al cordero, en vez de que le fuese quitada la vida a aquel que estaba ofreciendo el cordero, al infractor de los mandamientos. Entonces había muchos israelitas que cuando murieron se fueron al infierno, pensando que estaban en el pacto, pensando que por ser hijos de Israel, hijos de Jacob, eran israelitas. Entonces, Romanos capítulo 2, ¿ya? La circuncisión es la del corazón. Bueno, Romanos capítulo 2, versículo 29. Uno es verdaderamente judío cuando lo es en su interior. La verdadera circuncisión está en el corazón y se hace por el Espíritu. Bueno, eso lo dice la traducción LBLA. Sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, la del alma, en espíritu, no en la letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Romanos 2:29, o sea, el verdadero israelita era no el que estaba circuncidado externamente, sino en el alma, reconociendo que su alma había quedado condenada a la muerte eterna, al desamparo eterno de día y de noche, al lago de fuego, al infierno, al juicio, por haber infringido la ley. Reconocimiento. ¿Cuándo usted, mi querido amigo, reconoció que por haber pecado su alma quedó condenada al infierno, al juicio, al lago de fuego, al desamparo eterno de día y de noche, a la muerte eterna? ¿Cuándo lo reconoció? Porque dice la Escritura, la palabra de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Y usted ya pecó. Ya quedó su alma condenada a la muerte. Yo, a mis 10 años, reconocí que yo iba marchando rumbo al infierno. Marchando rumbo al infierno. Arrepentimiento es reconocer que por haber pecado, el alma quedó condenada a la muerte, su espíritu murió, y que antes de que ocurra la muerte física, el ser humano tiene que arrepentirse, reconocerse como está ante Dios y creer que Cristo murió nuestra muerte, la de nuestra alma. Tal como en el antiguo pacto, habían israelitas que pensaban que por ser hijos de Abraham, ellos estaban en el pacto con Dios, que eran salvos. Hoy en día es lo mismo. En este nuevo pacto, que abolió el antiguo, hay muchas personas cristianas que creen que son salvas, sus almas. Pero nunca en su vida esas personas reconocieron que por haber pecado, ellos quedaron marchando rumbo al infierno. Merecidamente, en justo derecho. Nunca lo han reconocido. Usted me puede decir, sí, hay personas que son cristianas y lo reconocieron. Yo le diría que no. No se engañe. Haga el ejercicio. Usted, si se reúne en alguna congregación cristiana, comienza a preguntar, mi querido, dígale usted, hermanito en la fe. Yo no les digo hermano a las personas porque para ser hermanos en la fe, ellos tienen que tener fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Jesús murió nuestra muerte, la de nuestra alma. Deben depositar fe en el Evangelio.
Y solamente cuando la persona deposita fe en la muerte de Cristo, Dios sumerge al Espíritu. Bautismo con el Espíritu Santo. Dice Romanos 6:3, ¿o ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, en la muerte de Él fuimos bautizados? ¿En la muerte de Él fuimos bautizados? Eso está en Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos 6:3. ¿O ignoráis que cuantos fuimos bautizados por Cristo, en la muerte de Él fuimos bautizados? Bautismo. ¿Ingresó el Espíritu Santo? En Romanos 8:9, exhortación. Exhortación. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. Bautismo. Cuando Dios sumerge el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Segunda de Corintios 13:5. Y si alguno, que es muy cristiano, está predicando de la palabra de Dios, asiste al culto, es un pastor misionero, y si alguno, no importa quién sea, si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:9. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos, oh Corintios, que sois cristianos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, a menos que ese creer de ustedes en el Evangelio haya sido exento de fe, o a menos que ustedes no se hayan arrepentido realmente para salvación, no hayan reconocido nunca que por haber pecado sus almas quedaron condenadas al desamparo eterno de día y de noche, a la muerte eterna. Y por lo tanto ustedes no requieren depositar fe en la muerte de Cristo sustitutiva, sino que solamente tal vez en la sangre. La sangre de los animales Dios la dio para hacer expiación de las almas ya salvadas, que estaban en el pacto con Dios. No todos los israelitas, no, porque no todos los israelitas realmente estaban en el pacto con Dios, sino los que por continuamente examinarse la ley, descubriendo que la infringían, se acogían a la ley de la expiación para ser librados de que el acta de los decretos se aplicara sobre ellos, que exigen la muerte del alma pecadora, infractora. Los que estaban en el continuo sacrificio, siendo guiados constantemente al Cordero. ¿Para qué es lo que es la ley? Para el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. ¿Y para qué más? Para guiar al infractor, al pecador, al Cordero, a Cristo. Tal como en el antiguo pacto sucedía lo mismo, que viéndose en la ley, sinceramente el israelita sincero consigo mismo y con Dios, un auténtico israelita, honesto, si constantemente infrinjo la ley, debo acogerme continuamente la ley de la expiación, tomar un cordero para que ese cordero sustitutivamente, en vez de mí, le fuese quitada la vida al cordero en vez de que le fuese quitada la vida a mi alma. Así era la salvación en el antiguo pacto. Pero muchos israelitas, como este fariseo, que se consideraba justo y menospreciaba a los demás, ellos pensaban que ellos no requerían depositar su fe en la muerte del cordero. Tomar el cordero, quitarle la vida, en vez de que me fuese quitada la vida a mí, con eso yo tenía fe en que yo era librado de que me fuese quitada mi vida. Ellos no requerían depositar fe en el cordero, en la muerte del cordero, sino que solamente ellos depositaban su fe en la sangre vertida en el día de la expiación. La sangre era para expiar los pecados del pueblo que estaba en el pacto, no para salvar a las almas que estaban en el pacto. Las almas que estaban en el pacto ya eran salvas. Entonces, el día de la expiación era un día sagrado, solemne, donde el sumo sacerdote entraba en el tabernáculo de reunión, donde Dios se reunía con los que estaban en el pacto con él. Al final del tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, de los que estaban en el pacto. Estando en el pacto con Dios, todos salvados. Estando en el pacto, estando cumpliendo lo que exigía el pacto. Si no, no. Y había muchos israelitas que no estaban en el pacto. No se estaban vinculando con el Cordero. Continuamente infrinjo la ley de los mandamientos. Para eso me examino. Eso es lo que Dios mandó. Examinarse en la ley para descubrir que continuamente se infringe. Continuamente el ser humano cae en pecados. Y tenía que continuamente acudir al Cordero, depositar fe en el Cordero, en la muerte del Cordero sustitutivo en vez de su alma. Que le sea quitada la vida al Cordero para que no le sea quitada la vida al alma infractora. Ley de los mandamientos, examinación, acudir al Cordero. El Cordero tenía que serle quitada su vida para que no le fuese quitada la vida al alma. Y depositaba fe en la muerte del Cordero en vez de mi alma. Fe en la muerte.
Pero muchos israelitas, ellos decían que ellos cumplían, por lo menos ellos no habían quedado condenados. Entonces no requerían acudir al Cordero. ¿Para qué lo que es la ley? Romanos 3:20, o sea, Gálatas 3:24. De modo que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados, hoy en día, en el nuevo pacto. ¿Ya? Pero antiguamente era muy parecido. Entonces, una vez al año el sumo sacerdote entraba con la sangre del becerro puesto en un pocillo, velo adentro, donde estaba el arca del pacto, para hacer expiación por las almas que estaban en el pacto. Las almas que no estaban en el pacto, la sangre no era para ellos. Ellos no podían vincularse con la sangre, porque no era para ellos. La sangre vertida sobre el propiciatorio, la sangre del becerro, era para expiar los pecados de las almas ya salvadas. Recordemos Levítico capítulo 17, versículo 11. A las almas ya salvadas, los que estaban en el pacto, Moisés, Aarón, sus hijos y los hijos de Israel que estaban en el pacto con Dios, sus almas ya salvadas. El Señor dice, la vida de la carne en la sangre está, ¿ya? Y yo os la he dado, la sangre de los animales, para hacer expiación de vuestras almas, por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de vuestras personas y almas de las personas que estaban en el pacto, ya eran salvos ya. La sangre no era para salvarles, la sangre era para limpiarles los pecados que nunca, jamás podremos evitar cometerlos, incluso los salvados. Ya. Y cuando vertía 7 veces el sumo sacerdote sobre el propiciatorio, la sangre del pacto, la sangre del becerro, que estaba en un pocillo, en un lebrillo, para ser rociada 7 veces, y cuando se rociaba la 7ª vez la sangre sobre el propiciatorio, los pecados de las almas que estaban en el pacto quedaban expiados. Eran expiados los pecados del pueblo que estaba en el pacto. Pero toda persona que no estuviera en el pacto no tenía acceso, no tenía vinculación con la sangre. Ellos podían decir que depositaban fe en la sangre, pero ellos podían decir que depositaban fe en la sangre, pero la sangre tiene una función única: limpiar, purificar, hacer redención. Redención significa, en el latín, en el original, significa dejar sin efecto. Redención viene de la palabra redempio. Significa dejar sin efecto. El castigo que requiere que sea aplicado sobre el infractor, ya no. El castigo por los pecados. El salvado, el alma que ha sido salva, muchas veces va a ser castigado por los pecados que comete. Va a ser castigado por el Padre. Pero ese castigo no será penal, no será que le sea quitada su vida, porque esa persona ya tiene vida eterna, ya está en el pacto. Entonces, la redención de los pecados es para que haya retroceso de la disciplina, del castigo, de la consecuencia. Entonces un salvado que está en el pacto con Dios apela a la sangre bendita de Cristo para que haya redención, limpieza, purificación, para que se quite el estorbo que impide la comunión con Dios, nuestro Salvador, para que haya reconciliación. Para eso es la sangre de nuestro Señor Jesucristo en aquellos que ya estamos en el nuevo pacto. Pero una persona que no se ha arrepentido, no ha entrado al nuevo pacto, no ha reconocido nunca que por haber pecado su alma quedó irremediablemente, en términos humanos, condenada a la muerte, al desamparo de día y de noche, para esa persona la sangre de Cristo no es para él. Él no puede decir que tiene acceso a esa sangre. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa, una sangre santa, y Dios no toca lo inmundo, no toca lo no limpio, sino que toca lo limpio, los que ya son de Él. ¿Ya? Cristo es santo, sin mancha, y se vincula con personas santas. Cristo no toca lo inmundo, no tiene relación con lo inmundo. Dios no es Dios de muertos, Mateo 22:32. Dios es Dios de vivos. El Señor Jesucristo, hablándole a los suyos, en Juan 15:3, dice, mas vosotros estáis limpios por la palabra que os prediqué. Entonces nosotros somos limpios, pero cuando caemos en pecado, nos ensuciamos, nos volvemos a ensuciar. Y para la limpieza, los que ya somos salvos, los que ya tenemos vida eterna, los que ya somos de la iglesia del Señor, los que ya
pasamos por Cristo el camino angosto que va a la vida, habiendo estado en el camino ancho, nosotros requerimos la limpieza. En 1 Juan 5:13, Juan está escribiéndole a personas con vida eterna. Los 5 capítulos de la primera epístola. Lo deja claro el apóstol Juan. Estas cosas, los 5 capítulos de la primera epístola, todo lo que está aquí está escrito a personas con vida eterna. La primera epístola de Juan, todos los capítulos y versículos de la primera epístola no ha sido escrito a personas que no han sido salvas. A ellos no. Sino ha sido escrita la primera epístola a personas que ya tienen vida eterna. Y lo deja claro el apóstol Juan en 1 Juan 5:13, cuando escribe el apóstol Juan. Estas cosas, ¿cuáles cosas? La primera epístola. Todo lo escrito en la primera epístola. No es escrito a personas no salvas, a personas que no se han arrepentido, que no han creído en el Evangelio, que todavía no han sido salvos. A ellos no. A los que ya, los poquitos que han entrado, que ya tienen el Espíritu Santo morando en ellos, que ya pasaron de muerte a vida, que ya tienen vida eterna. Estas cosas os he escrito. Estas cosas, los 5 capítulos de la primera epístola, estas cosas, cada pasaje, cada capítulo, cada versículo, estas cosas os he escrito a personas que ya tienen vida eterna, no a la inmensa mayoría de la raza humana que no ha sido salvo. A ellos no. Ellos no tienen parte con la primera epístola de Juan. Entonces, 1 Juan 5:13, Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, lo deja claro despidiéndose ya el apóstol Juan de su primera epístola, cuando está despidiéndose de aquellos a los cuales les está escribiendo. 1 Juan 5:13. Al principio, lo deja claro también al principio en 1 Juan 1, versículos 8, 9 y 10, dice, el apóstol Juan en el versículo 8 dice, si decimos nosotros, porque Juan se está incluyendo, si yo también, si decimos, yo también, yo que soy Juan, el discípulo amado de Cristo, el apóstol del Señor, yo también, yo, si decimos, yo y ustedes, a los cuales les estoy escribiendo, mis hermanos en la fe, que tienen vida eterna igual que yo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo que está en nosotros es mentira, si decimos que no tenemos pecado. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, lo deja claro del principio. Hay una mala traducción hecha por los católicos, por la King James, por Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, en 1 Juan 3:6. Es una mala traducción. Por ejemplo, ahí dice, el que permanece en Cristo no peca, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Está mal traducido. No es lo que dice el original. Fue traducido así por los católicos. Los católicos, ellos piensan que ellos pueden dejar de pecar, pero no se puede dejar de pecar. No, el original no dice así. El original dice, en 1 Juan 3:6, el que permanece en Cristo ya teniendo vida eterna. Porque ya tiene vida eterna, ya es salvo ya. Entonces, ¿pueden haber personas con vida eterna que no permanezcan en Cristo? Por supuesto que sí. Yo ya me arrepentí para salvación, deposité mi fe en el Evangelio, Dios me hizo nacer de nuevo, puso su Santo Espíritu en mí, salvo para siempre, con vida eterna. Pero ahora yo no permanezco leyendo la Biblia porque tengo que trabajar mucho, no me da tiempo. No me congrego con otro hermano en la fe, no me exhorto a buenas obras, no paso tiempo en la oración, no paso tiempo en la lectura, no estoy permaneciendo en Cristo. Por lo tanto, lo que me sucederá es que continuaré cayendo en pecados. La palabra de Dios nos santifica. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, pero si yo no paso tiempo en la verdad de Dios, que es la Biblia, voy a caer en pecado. Entonces, voy a continuar cayendo en pecado. Es lógico eso. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. El que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando es porque no le ha visto ni le ha conocido. Una persona como yo, que ya tengo vida eterna, yo no veo ni conozco al Señor cuando yo no leo la Biblia. Leer la Biblia, cuando yo leo la Biblia, yo conozco lo que al Señor le entristece, lo que le causa gozo, lo que le da rabia, lo que le da ira. Lo conozco a mi Salvador cuando yo leo la Biblia. Ahora, si una persona que tiene vida eterna como yo, no pasa tiempo en la lectura de la palabra de Dios, no pasa tiempo reuniéndose con otro hermano en la fe, de la misma fe que tiene él, otro salvado como él, no pasa tiempo en la oración, orando, no pasa tiempo en eso, no pasa tiempo en el anunciar el Evangelio a sus hijos, a su esposa,
porque su esposa no es salva, su hijo tampoco. Él piensa que sí, pero la verdad es que no. No pasa tiempo anunciándoles el evangelio a sus vecinos, sus colegas de trabajo, como yo lo hago. Soy ingeniero, siempre le estoy anunciándolo a los colegas de trabajo. No se olvide, don't forget, mi querido gerente, Cristo murió por sus pecados en la cruz y así le dio la salvación. No se olvide, Cristo mismo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en la cruz del Calvario. Y Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Ya salió el canuto Ulises, ya Ulises, déjate de hablar tontera, ya siéntate a trabajar. Yo siempre estoy hablando, aunque pase el ridículo. Aunque me ridiculicen me dicen, tú eres un canuto evangélico. No me interesa. A mí me interesa la salvación de las almas de ellos. ¿Ya? Entonces yo hago las labores. Yo obedezco la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar que Cristo murió por los pecados de nosotros. Eso es lo que hay que predicar, el Evangelio. Entonces, la persona que está permaneciendo, predicando el Evangelio, alimentándose de la palabra de Dios, esa persona que tiene vida eterna está permaneciendo en Cristo. Pero una persona que tiene vida eterna, que no pasa tiempo anunciándoles el Evangelio porque le da vergüenza, porque hace mucho tiempo que perdió esa costumbre, él tiene por costumbre no anunciarle a nadie, decirle Dios te bendiga nada más, a lo más, así, Dios te bendiga, a lo más. No lee la Biblia, no ora, no pasa tiempo en la lectura, en la oración, no está permaneciendo en Cristo. Y por lo tanto, va a continuar cayendo en algunos pecados. Eso es lo que está diciendo 1 Juan 3:6. Lamentablemente, desgraciadamente, los católicos han traducido del original, el que permanece en Cristo no peca. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso contradice, esa mala traducción, contradice lo que el mismo apóstol Juan está diciendo ahí mismo, en 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad no es que el apóstol Juan no se contradice. Lo que pasa es que los traductores hacen parecer que el apóstol Juan se está contradiciendo. Primera de Juan 3:6 es una mala traducción. En el original no dice así, no peca, no, dice no continúa pecando, que es muy diferente. El que permanece en Cristo, siendo salvo con vida eterna, permanecer en Cristo ya saben lo que es, permanecer leyendo la Escritura, permanecer leyendo, devorándose la Biblia, teniendo su devocional diario, predicándoles el Evangelio, aunque pase vergüenza, aunque sea rechazado, él predica por amor a Cristo y por amor a las almas, predica el Evangelio. Le habla a sus hijos, les habla del Señor a su esposa, a su cuñada, a su suegra, a sus vecinos, a sus colegas de trabajo, a toda persona. Está orando por esas almas, está orando por él mismo. Padre, oro por mí, Señor, para que yo no caiga en tentación, Señor. Ora por él, ora por sus hermanos en la fe. Oro por mi hermano Ulises, que está predicando el Evangelio. Líbralo del ataque del diablo, Señor. Ora por los hermanos, ora por los que no son salvos, ora por él mismo, ora por su familia, por sus hijos. Por la salvación de las almas, que es lo más importante, porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? Que el alma sea salva, Señor, el alma de mi vecino, de mi hijo, de mi esposa, de mi esposo, eso es lo más importante. Predica el Evangelio para que las almas sean salvas de que les sea quitada su vida, de la muerte eterna. Leyendo las Escrituras, orando, eso es permanecer en Cristo. El que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando es porque él tiene vida eterna, pero no le ve al Señor, no le conoce en la Biblia. Y por lo tanto continuará pecando. Y se va a exponer a las consecuencias que hay por pecar en esta vida. Pero de que él pierda la salvación de su alma, eso no. Eso lo inventaron los pentecostales. Bueno, entonces eso es permanecer en Cristo, ¿ya? Entonces cuando dice en 1 Juan 1:8, si decimos, yo también, que soy Juan, dice él, pues yo estoy haciendo como si yo fuera el apóstol Juan. Si decimos, dice el apóstol Juan, si decimos, nosotros los salvados, si decimos, porque el apóstol Juan le está escribiendo a personas como él, con vida eterna, porque Juan tenía vida eterna. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por el contrario, andar diciendo que los salvados no tenemos pecado. Por el contrario de eso, si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Los salvados necesitamos el perdón de nuestros pecados, pero ese perdón es un perdón moral, no es un perdón penal. El perdón penal de todos nuestros pecados ocurrió en la cruz del Calvario. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él,
perdonándoos todos los pecados penalmente. Cuando cometemos pecados, la condena penal no va para nosotros, fue sobre Cristo. Perdonándoos todos los pecados penalmente, todos los pecados. La condena penal, muerte del alma, ya no va más. Todos perdonados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, vida eterna. Pero ahora cuando pecamos somos condenados moralmente, el pecado que se condena moralmente para los salvados. Entonces necesitamos la redención, necesitamos la limpieza, el perdón de nuestros pecados, de aquellos que ya nuestras almas han sido salvas. Nuestras almas, de los que ya tenemos vida eterna, necesitan la expiación. Entonces, tal como en el antiguo pacto, a las almas ya salvadas, Dios le dio la sangre de los animales. Levítico capítulo 17, versículo 11. La vida de la carne y la sangre está. Y yo os la he dado a vosotros, Moisés, Aarón, sus hijos, los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes, todos salvados, los israelitas que estaban en el pacto, los hijos de Israel, os la he dado para hacer expiación por vuestras almas, limpieza, purificación, quitar el pecado. La misma sangre hará expiación por vuestras personas, pero de las personas salvadas, no de los egipcios, no de los amorreos, no de los heteos, jebuseos. Ellos no tenían acceso a la sangre para la purificación, porque ellos no eran salvos. ¿Ya? En el nuevo pacto también nosotros, ya siendo salvos, necesitamos la expiación de nuestras almas. Expiar es quitar, remover el pecado, ¿cierto? El perdón moral de nuestros pecados para que no seamos castigados moralmente con disciplina, que no recibamos las consecuencias que hay por pecar, los salvados. Tiene que haber expiación, que se quite aquello que impide la buena relación con Dios, que haya reconciliación. Para eso es la sangre, para los salvados, que al pecar queda, digamos, el Padre Celestial se aleja de nosotros. Cuando los salvados queremos orar, Señor, te pedimos, Dios no nos quiere escuchar. No te oiré. Estás lleno de pecado. Límpiate. ¿Y con qué detergente? Yo te he dado la sangre de mi propio Hijo. Pero no para que tú seas salvo, no para que tú deposites la fe en la sangre de Cristo para ser salvo, sino para que deposites, ya que tú eres salvo, ya que tu alma tiene vida eterna, para que deposites fe en la sangre, para que haya reconciliación conmigo, para que se quite aquel pecado que entorpece la relación conmigo, para que haya reconciliación, ¿ya? Tal como en el antiguo pacto, a las personas que ya eran salvas del pacto, porque estaban en el pacto, cumpliendo todo lo que exigía el pacto, Dios dio la sangre para hacer expiación por las almas que estaban en el pacto. Y la misma sangre era expiación por vuestras personas que están en el pacto, la sangre de los animales. Ahora, para hacer limpieza de las almas ya salvadas, la sangre de Cristo. Por eso que en 1 de Juan 1:8, 1:9 y 1:10 leemos: si decimos, los que ya tenemos vida eterna, los que ya estamos en el nuevo pacto con Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ahí sí que sí. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, perdón de nuestros pecados, perdonar nuestros pecados y limpiarnos, hacer expiación, limpiarnos de toda maldad. Si decimos, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, es grave. Le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que está en nosotros es pura mentira, pura religión, puro negacionismo a la ley del pecado que mora en nosotros. Si decimos que no hemos pecado. Ahora, en 1 Juan 1:7 dice allí, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿A quiénes? ¿A quiénes va dirigida la carta? ¿A quiénes? ¿A quiénes va dirigida la primera epístola? ¿A personas que no han sido salvas? ¡No! ¿A quiénes entonces? A personas que ya tienen vida eterna. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia a nosotros que ya tenemos vida eterna de todo pecado. Es por eso que cuando Juan escribe a un pequeño grupito de personas salvadas que estaba en Éfeso, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que ya eran salvos, a la iglesia, le dice,
capítulo 1, versículo 7 de la carta a los Efesios, ¿ya? En quien tenemos nosotros, los salvados, no los demás. Los que no han sido salvos, ellos no tienen. Nosotros los que ya hemos sido salvos de que se nos sea quitada la vida de nuestras almas, que ya tenemos la salvación de nuestras almas, de que nos sea quitada la vida, de la muerte del alma ya no va más, tenemos vida eterna, ¿ya? En quien tenemos nosotros redención, ¿ya? Redención por su sangre, el perdón de pecados, de los pecados que cometemos los salvados, no de los pecados que han cometido los no salvos. Hay que hacer diferencia entre lo santo y lo profano, porque si no se va a confundir todo. Por eso que en Ezequiel 44, 23, Ezequiel capítulo 44, versículo 23, leemos: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea, hay que hacer diferencia entre los salvados y los no salvos. ¿A quién va dirigida la primera epístola de Juan? A los salvos, a los que tienen vida eterna. No a ellos no. Ahora, ¿qué sucede si tú le predicas algo que ha sido predicado a los salvados, se lo predicas a los que no han sido salvos? No te van a creer, o te van a creer creyendo que ellos son salvos. O sea, la religión lo que hace es predicarle instrucciones doctrinales que han sido escritas exclusivamente a salvados y se las predican a los que no han sido salvos. Para terminar con esto, de hacerles creer a estas personas que ellos son salvos también. Pero ellos no se han arrepentido, no han creído en el Evangelio. Nunca han reconocido que por haber pecado sus almas quedaron condenadas a la muerte. Esa es la tremenda situación maléfica con la religión. Basta que tú entres a un culto evangélico o católico, basta que tú entres, que pongas un pie y te dicen: hermanito, venga, entre. Hay que no dejar de congregarse. Usted tiene que ofrendar, porque la ofrenda a los santos. Usted tiene que orar, pero son cosas escritas a personas que ya son salvas, no a ellos. Ellos no han sido salvos. Ellos tienen que arrepentirse y tienen que depositar fe en la muerte de Cristo sustitutiva. Creer que Jesús murió nuestra muerte, la de nuestra alma en la cruz. Si no, uno no saca nada con predicarle instrucciones doctrinales a personas que ya tienen el Espíritu Santo, que ya han nacido de nuevo y pueden tener relación con Dios con personas que no tienen relación con Dios. Las personas del mundo que no han sido salvas no pueden percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque ellos no han nacido de nuevo. Y para que ellos nazcan de nuevo, tienen que arrepentirse, reconocer que espiritualmente están muertos y reconocer que sus almas quedaron condenadas a la muerte, al desamparo eterno de día y de noche, al lago de fuego. Si no, no. No les va a salvar a ellos que yo les predique doctrinas, profecías, que la gran tribulación, que viene el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, que se va a levantar el anticristo, que tú tienes que congregarte, para no dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre. Eso es para los salvados. Entonces ese es el engaño religioso. El engaño religioso. Para la persona que no ha sido salva, solamente 2 demandas. Y nada más. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Alguien dirá: es que dice la Escritura, toda palabra es útil. Toda palabra de Dios es útil para. ¿Ya? Cuando Pablo escribe a Timoteo. Porque toda la palabra de Dios es útil para. Según churchofjesuschrist.org, 16 Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. 17 A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios, no el que no es de Dios, el hombre de Dios sea instruido en toda buena obra. El hombre, el salvado. Para los que no han sido salvos, 2 mandamientos, 2 demandas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y nada más. En tanto tú no te arrepientas y no deposites tu fe en la muerte de Cristo por tus pecados, no hay ni una sola palabra de Dios para ti. ¿Y qué es lo que hacen las religiones? Venga, hermanito, entre al culto, alabe al Señor. Usted tiene que recibir a Jesús, tiene que arrepentirse de todos sus pecados. Qué espantoso lo que hacen las religiones. No, para que usted sea salvo, tiene que arrepentirse, tiene que reconocer que por haber pecado, su espíritu murió. Usted está muerto espiritualmente y necesita nacer de nuevo. Y eso lo hace Dios. Dios le puede hacer nacer su espíritu de nuevo. Y que su alma por haber pecado quedó condenada a la muerte.
Entonces, nuevamente la pregunta, encarecidamente. ¿Cuándo usted, mi estimado oyente, reconoció que por haber pecado, su alma quedó condenada al infierno? A responder en un juicio espantoso y terrible de condenación, para ser lanzado al lago de fuego, a la muerte eterna, al desamparo eterno de día y de noche. ¿Cuándo lo reconoció? En la primera demanda para salvación, arrepentíos. La segunda demanda, depositar fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados, depositar fe en el Evangelio que anuncia que Cristo murió por nuestros pecados. Jesús murió nuestra muerte, la de nuestra alma, porque toda alma humana al pecar queda condenada a la muerte. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. Cuando el sumo sacerdote en el antiguo pacto vertía 7 veces sobre el propiciatorio, quedaban limpiados, expiados, quitados los pecados del pueblo que estaba en el pacto, no del resto. Hoy es lo mismo. Cuando una persona entra al nuevo pacto es porque obedece las 2 demandas del nuevo pacto: el arrepentimiento para salvación y la fe en el Evangelio, en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Y cuando entra al nuevo pacto, ahora él tiene acceso a la sangre de Cristo, para limpieza, purificación, reconciliación, para expiación de las almas ya salvadas. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia a los que ya tenemos vida eterna de todo pecado. A los que no han sido salvos, no. Ellos no tienen parte con nada de lo de Cristo. A menos que ellos se arrepientan y crean en el Evangelio, no tienen parte con Cristo en ninguna de las doctrinas que Dios ha dado a la iglesia. Que se entienda muy bien eso. Y tal como en el antiguo pacto habían personas que por decir que eran israelitas estaban en el pacto, que eran salvos, que cuando se morían se iban al cielo, y no era esa la realidad de ellos. Hoy en día en el nuevo pacto hay muchas personas que se dicen que yo soy cristiano, pertenezco a mi iglesia, a la congregación, yo me arrepentí de todos mis pecados y recibí a Jesús en mi corazón y yo ahora he depositado fe en la sangre de Cristo. Sí, pero la sangre de Cristo no es para ti. No, tal como la sangre vertida sobre el propiciatorio para expiar los pecados del pueblo no era para la gente que no estaba en el pacto, también la sangre de Cristo no es para ti si tú no has entrado al pacto. Es por eso que el Señor Jesucristo dice en Mateo 26:28, esta es mi sangre del nuevo pacto. Solamente para los que están en el pacto conmigo. Los que no están en el pacto conmigo no tienen parte con mi sangre. Esta es mi sangre del nuevo pacto. No para personas que no se han arrepentido, que no han reconocido que por haber pecado sus almas quedaron condenadas a la muerte. Para ellos no. Y que no han depositado fe en el Evangelio. Depositado fe en que Jesús murió nuestra muerte en la cruz. La muerte de nuestra alma. Y hay personas que dicen, yo soy salvo, creo en la sangre de Cristo. Sí, que la sangre de Cristo es para la limpieza y purificación de las almas salvadas. No para salvar las almas, sino para purificarlas, reconciliarlas con Dios, hacer expiación por las almas salvadas. Lamentable situación de muchos cristianos hoy en día. En Lucas 22:20 el Señor dice que por vosotros es derramada. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros, los que están conmigo en el pacto, es derramada. Mateo 26:28, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, no por todos, es derramada. ¿Y por qué la sangre de Cristo no ha sido derramada por todos? Porque no todos son salvos, no todos han entrado al nuevo pacto con el Señor. En 1 Corintios 11:24, el apóstol Pablo dice que es derramada por vosotros, es derramada la sangre por vosotros que estáis en el nuevo pacto con el Señor, no para salvar, sino para limpiar las almas que están en el nuevo pacto con el Señor. Así de simple. Vamos a lo que tuvo que hacer Cristo para salvar nuestras almas, porque son nuestras almas las cuales quedan condenadas al desamparo eterno de día y de noche, a la muerte eterna por los pecados. Dice la Escritura, cerca de la hora novena en la cruz del Calvario. Cerca de la hora novena, Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que Cristo dijo fue en cumplimiento al Salmo 22. Cristo murió conforme a lo que estaba escrito antes. Nada de lo que ocurrió en la cruz fue sin darle cumplimiento a lo que estaba escrito antes. Y el Salmo 22 no es antojadizamente escrito. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. La expresión usada por el Espíritu Santo de día y de noche es sinónimo de eternidad. En Apocalipsis 14:11 dicen, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Serán atormentados con fuego y azufre. De día y de noche, sinónimo de eternidad. Es la misma expresión usada en el Salmo 22. En Apocalipsis 7:15 dicen, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche, de día y de noche. ¿Quiénes? Los salvados que han salido de la gran tribulación, de día y de noche. Apocalipsis 7:15. Apocalipsis 4:8, los cuatro seres vivientes. Y no cesaban día y noche, sinónimo de eternidad, de que es para siempre. De decir, santo, santo, el Señor Todopoderoso, el Señor Dios Todopoderoso, los cuatro seres vivientes. Siempre el Señor emplea el término día y noche para hablar de eternidad, simbolizar la eternidad. Ese término fue usado por el salmista David en el Salmo 22. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Cristo fue desamparado por el Padre, y ese desamparo fue conforme al Salmo 22, de día y de noche, muerte eterna. Jesús murió nuestra muerte, lo que merecían nuestras almas, el desamparo eterno, de día y de noche. De día y de noche, sinónimo de eternidad. Nosotros tenemos que en Mateo capítulo 27, versículo 45 al 54, dice, y desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, todos los pecados fueron cargados en Cristo, dándose cumplimiento a Isaías 53:6, porque Cristo murió conforme a lo que estaba escrito, conforme a las Escrituras. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el pecado que condena al alma al desamparo eterno de día y de noche. Entonces, cuando todos los pecados nuestros fueron cargados sobre Cristo, el Padre, ¿qué producen los pecados? El desamparo eterno, El Padre lo desamparó eternamente, conforme al Salmo 22. Entonces, Cristo fue condenado al desamparo eterno. El amparo provisorio, la unión a Dios terminó, se rompió. En Juan capítulo 14, Cristo dice a Felipe, tantas veces he estado con vosotros, Felipe, y no habéis visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Porque Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo en Juan capítulo 14. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículos 8 al 10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Perfecta unidad entre Dios Padre y Dios Hijo. El Padre y el Hijo fueron juntos a la cruz. Y esa unidad eterna en la cruz se rompió cerca de la hora novena. ¿Por causa de qué? Por causa de nuestros pecados que fueron cargados, según el Salmo 53:6, en la persona de Cristo. Primera de Pedro 2:24. Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Muy respetuosamente, en el nombre del Señor. La persona está condenada a la muerte de su alma. El alma. Y el alma no tiene sangre. Antiguamente a la gente del antiguo pacto, Dios le dio la sangre de los animales a la gente que ya estaba salvada a través del antiguo pacto para hacer expiación por sus almas. La misma sangre haría redención, limpieza de sus pecados. Pero de los que estaban en el pacto con Dios, hoy para estar en el pacto uno tiene que reconocer que su alma por haber pecado sí quedó condenada a la muerte. Y que la salvación tiene que ser por restitución. Éxodo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, está hablando el Señor, entonces pagarás vida por vida. Si es la vida del alma humana la que está condenada a serle quitada, entonces en restitución, en justicia, conforme a la ley de Dios, tiene que ser puesta la vida de otra alma. Si no, no. Si no, no hay salvación. Tiene que ser puesta en forma sustitutiva la vida de otra alma. Pero de esa alma, igual que el corderito, sin pecado. Un alma que jamás hubiese cometido ni un solo pecado y por lo tanto no estaba condenada a que le fuese quitada su vida.
esa alma podía restituir, sustituir al alma pecadora condenada a la muerte. Si no, no. Entonces es vida de un alma por la vida de un alma. No es la vida de un alma salvada si a cambio es puesto la vida de un cuerpo, es puesto un esqueleto, una sangre, un músculo. Tiene que ser un alma. Lo está instruyendo el Señor en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Y dice el Señor, ojo por ojo. Si es un ojo, el que tiene que ser salvado o restituido, tiene que ser a través de otro ojo. Si no, no. No puede ser puesto una pierna o un brazo para restituir al ojo. Tiene que ser un mismo ojo, si no, no. Diente, entonces por otro diente, si no, no. Si se quiere restituir un diente, no puede ser a través de una muela, de un ojo, de una mano, de un pie. Tiene que ser por otro diente, si no, no. Si no, no. Ojo por ojo. Diente por diente, mano por mano. Si es un pie, entonces otro pie. Quemadura por quemadura, herida por herida. Si es un golpe, entonces tiene que ser por otro golpe, si no, no. Es decir, algo de cierta especie o sustancia debe ser restituido, sustituido, salvado por algo de la misma especie, de la misma sustancia. Si no, no hay salvación. Es el alma que no tiene sangre, no tiene músculo, no tiene cuerpo, no tiene esqueleto, es el alma, algo intangible, nuestro yo, la que está condenada a que le sea quitada su vida. Para que haya salvación de esa alma, tiene que ser el alma, tiene que ser puesta el alma de otra persona, en este caso el alma de Cristo, que nunca haya cometido ningún pecado. Porque si esa alma tuviese sus propios pecados cometidos, tendría que esa alma rendir cuenta por sus propios pecados. Tendría que ser muerta por sus propios pecados. Pero no, tendría que ser un alma que no tuviese por qué judicialmente serle quitada su vida. ¿Ya? Sino que le tendría que ser quitada su vida por causa de los pecados del alma que está sustituyendo. Fue el alma de Cristo la que fue puesta en la cruz. El alma. Alma por alma. ¿Cuesta tanto entender esto? ¿Cuesta tanto entenderlo? Nosotros no somos salvos depositando fe en la sangre de Cristo, no. Somos salvos depositando fe en la muerte del alma de Cristo. Porque es nuestra alma la que está condenada a la muerte. El Espíritu Santo hablando. Dios pide que depositen fe en la muerte de Cristo, porque son vuestras almas las que están condenadas a la muerte. Y Jesús murió nuestra muerte, la de nuestra alma, la padeció completamente. Es por eso que desde la hora sexta hasta la hora novena, todos los pecados de nuestras almas al cuerpo de Cristo. Y producto de que nuestros pecados de nuestras almas estaban en el cuerpo de Cristo, fue el alma de Cristo la que fue desamparada. Eso es muerte del alma, desamparo, de día y de noche, una eternidad. Querido amigo, escucha muy bien esto. Desde la hora sexta, dice Mateo capítulo 27, versículos 45 al 54, 45 y 46. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. En cumplimiento a Isaías 53:6, los pecados de las almas del mundo fueron sobre Cristo. Cerca de la hora novena, producto de nuestros pecados, se rompió la comunión, se rompió el estar eternamente unido, Dios Hijo, Dios Padre, se rompió. Eso es un hecho inédito, eso es un hecho formidable, de gran trascendencia. Lo que nunca había ocurrido en la eternidad, ocurrió en la cruz cerca de la hora novena. Y el Padre desamparó al Hijo, y el Hijo dio testimonio de esto. A gran voz dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto lo dijo en arameo. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese desamparo fue estrictamente en cumplimiento al Salmo 22. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. El desamparo fue eterno. ¿Cómo se condena el alma por los pecados? Al desamparo eterno. ¿Quién fue desamparado eternamente en la cruz? Cristo, su alma. Le dio cumplimiento Cristo a lo que el Padre le encomendó. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, tenemos lo que el Padre le encomendó al Hijo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida. ¿Cuál vida? ¿La del cuerpo o la del alma? Tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar.
regresar de la eternidad, volverla a tomar, parar el desamparo eterno, volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Mi vida, la de mi alma. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre le mandó poner la vida de su alma. Porque si el Padre le hubiese mandado poner la vida de su cuerpo físico, en lugar del cuerpo físico de nosotros, entonces nosotros jamás moriríamos físicamente. Pero eso no le mandó el Señor, el Padre al Señor, sino que el Padre le mandó al Señor poner la vida de su alma. Y porque es el alma nuestra la que queda condenada a la muerte por pecar. Entonces la salvación del alma es vida de un alma inocente sin pecado, que no tiene por qué morir por sus pecados, porque no los ha cometido, en restitución, en sustitución de un alma que sí ha cometido pecados y por eso ha quedado condenada a la muerte, para que los pecados de esas almas le fueran imputados a Cristo y el alma de Cristo perdiese la unión al Padre, le fuese quitada su vida. Todo el tiempo que el alma está unida a Dios, está bajo el amparo de Dios, tiene vida. Y cuando el alma queda desamparada de Dios Padre, pierde su vida. Y si ese desamparo es de día y de noche, eterno, es muerte eterna, que es precisamente la condena de las almas por pecar. La experimentó Cristo en sustitución de nuestras almas, para que nuestras almas quedaran exentas del desamparo eterno de día y de noche, de la muerte eterna. En Juan capítulo 19, versículo 28 al 30, nosotros leemos algo muy importante. Sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado. A ver, esto es muy importante. ¿Había sido consumada todas las profecías respecto de Cristo? No habían sido consumadas, no. Había que entregar su espíritu en las manos del Padre, Salmo 31:5. Eso todavía no había sido cumplido. Que su cuerpo fuese traspasado, lo cual estaba escrito en Zacarías 11:10. Traspasaron su cuerpo con una lanza. No, eso no estaba cumplido. La preservación de sus huesos, no será quebrantado hueso suyo, lo cual estaba escrito en el Salmo 34:20. Su cuerpo debía ser sepultado en la tumba de un hombre rico, como estaba escrito en Isaías 53:9. Mas con los ricos fue en su muerte. Ahí hablamos de la tumba de, ¿cómo se llama este judío? En la tumba de, no era Nicodemo. Bueno, se me olvidó. Cristo fue puesto en la tumba de un judío llamado según Wikipedia, José de Arimatea. A veces se me olvidan algunos versículos, algunos escritos. Y muchas otras profecías más debían cumplirse, que tenían que ver con la resurrección de su cuerpo. Otras profecías más tenían que cumplirse. Pero resulta que cerca de la hora novena, supo el Señor que ya estaba todo consumado, sabiendo que tenían que cumplirse otras profecías más, que en efecto se cumplieron. Sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado. ¿Qué es lo que estaba ya todo consumado? Primero, lo que el Padre le encomendó, poner la vida de su alma en sustitución de la vida de nuestras almas. La vida del alma de Cristo le fue quitada, para que no nos fuese quitada la vida de nuestras almas. Se quita la vida desamparándola eternamente. Todo el tiempo que el alma esté bajo el amparo de Dios, tiene vida, amparada por Dios. Dios va en auxilio, en rescate. Pero cuando Dios, en este punto de no retorno, la persona pierde el amparo de Dios para siempre, queda desamparada el alma eternamente, sin más auxilio de parte de Dios, con ausencia absoluta de Dios, de Cristo y de todo lo que es creado por Cristo. Soledad absoluta en el lago de fuego, muerte del alma. Fue precisamente eso lo que experimentó Cristo. Y solamente Cristo, como Él puede poder volver a tomar su vida, Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Él volvió a tomar su vida. Todo el desamparo eterno ocurrió en la cruz, de principio a fin. Y cuando ya sabía Cristo que estaba todo consumado, estaba consumado el desamparo eterno que debían experimentar nuestras almas, porque Cristo fue desamparado eternamente, una eternidad. Cuando ella lo supo, le dijo a María, he ahí tu hijo. Y le dijo a Juan, he ahí tu madre, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado. Y dijo, para que se siguieran cumpliendo las escrituras, pero ya estaba todo consumado, tenían que seguir cumpliéndose otras escrituras. Pero ¿cómo si ya estaba todo consumado? Estaba todo consumado la salvación de tu alma. Porque el Padre le encomendó al Hijo poner la vida de su alma, en sustitución de la vida de nuestras almas, para que le fuese quitada la vida al alma de Cristo, la unión al Padre. Y estaba consumado Juan 10:28. Juan capítulo 10, versículo 28.
yo les doy vida eterna, y sus cuerpos físicos cuando mueran no morirán para siempre, porque yo se los voy a resucitar en el día postrero, en el día final. Esto en deducción de Juan 6:40. En Juan 6:40 el Señor ha dicho, y esta es la voluntad del que me envió. El Padre envió al Hijo. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, su alma. Y yo le resucitaré en el día postrero, su cuerpo. Por eso que no morirán para siempre los cuerpos. Hay que creerle esto a Cristo. Y eso Cristo lo consumó en la cruz. Entonces, para ser salvo, fe en la muerte de Cristo y no en la sangre. No. Una vez que uno ha sido salvo, fe en la sangre de Cristo para la reconciliación con el Padre cuando pecamos, para la redención de nuestros pecados, la limpieza, la purificación, la reconciliación. Hay que hacer la diferencia, mi querido amigo. Porque tal como en el antiguo pacto, había muchos israelitas que se fueron al infierno, pensando que estaban en el pacto con Dios, creyendo que ellos, depositando fe en la sangre de la expiación, vertida 7 veces sobre el propiciatorio, eran salvados ellos, y no lo eran, porque el que estaban en el pacto era salvado a través del continuo sacrificio, acudiendo al Cordero para que el Cordero le fuese quitada su vida, en vez de que le fuese quitada la vida del alma del israelita. Ahí sí estaban en la salvación. Hoy en día hay una pregonación de un evangelio diferente al genuino, al único, al del apóstol Pablo, que está en 1 Corintios 15, versículo 1 al 5. Pablo dice, yo os anuncio, hermanos, lo que asimismo recibí, ¿ya? En el cual estáis en pie, estáis firmes, si os asís, si os agarráis a cada letra que está escrita en el anuncio, sin salirse de esa letra, en el cual sois salvos si no creísteis en vano. Creer en vano es creer, pero sin fe, exento de fe. ¿Ya? Y este es el anuncio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y esa muerte de cruz fue por desamparo, fue la muerte del alma. Jesús murió nuestra muerte, la de nuestra alma. Fue el alma de Cristo la que fue condenada a la muerte, su alma, desamparada eternamente de día y de noche. Y ese desamparo eterno, Cristo le puso fin en la cruz. Porque cuando terminó el desamparo eterno, por voluntad de Cristo, porque Cristo dijo, yo tengo poder para poner mi vida, ser desamparado eternamente por el Padre, y yo le puedo poner fin a ese desamparo eterno. Todo ocurrió en la cruz. Hay gente que dice, no entiendo, fue eterno, y resulta que en la cruz Cristo estuvo unas horas nada más. Hay que entenderlo por la fe, porque lo que está escrito en el Salmo 22 se cumplió. El Salmo 22 no fue escrito antojadizamente, fue por el Espíritu Santo, a través del rey David. Entonces Cristo murió conforme a lo que estaba escrito en el Salmo 22. Y esa muerte fue de su alma. De su alma. Jesús murió nuestra muerte, la de nuestra alma. Si no, no hay salvación del alma. Tiene que ser vida de un alma a cambio de la vida de otra alma. Fue el alma de Cristo, santa, sin pecado. Así tenía que ser el sustituto. Una vida de un alma santa que no tenía por qué serle quitada su vida, le fue quitada su vida al alma de Cristo para que no nos fuese quitada la vida de nuestras almas, producto de nuestros pecados. Nuestros pecados fueron sobre el cuerpo de Cristo, y producto de que el cuerpo de Cristo tenía los pecados, el alma de Cristo fue condenada al desamparo eterno, de día y de noche. Pero Cristo le puso fin, terminó con el desamparo eterno. Por eso que sabía Jesús que estaba todo consumado. Lo que el Padre le encomendó, poner la vida de su alma. Juan 10, versículos 17 y 18. Y lo que nos había prometido en Juan 10, 28. Vida eterna para nuestras almas. Porque Cristo, ¿a qué vino? A salvar las almas. Lucas 9, 56. No he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Eso es, mi querido amigo. Así que yo le digo a usted, en el antiguo pacto Jesús fue exhibido a los que estaban en el pacto con Dios como propiciatorio. Romanos 3:25. Romanos 3:25. El original. A quien Dios exhibió a Jesús como propiciatorio. A la gente del antiguo pacto, Dios le mostró a su Hijo simbolizado en un propiciatorio. Por eso que las Biblias católicas, la King James, que tanto defienden los católicos, o la Reina Valera, Cipriano de Valera, o la Casidoro de Reina, dicen, a quien Dios puso como propiciación. No es cierto eso. El original dice como propiciatorio, que es un elemento del arca del pacto, el propiciatorio. Entonces, Dios fue exhibido, o sea, Jesús fue exhibido en el antiguo pacto
porque los israelitas y los gentiles del antiguo pacto no conocían a Cristo. No lo conocían, no sabían quién era. Pero fue exhibido Jesús como propiciatorio, ¿ya? Entonces, en el antiguo pacto Jesús fue exhibido a los que estaban en el pacto con Dios, que eran almas salvadas, como propiciatorio. Romanos 3:25. Jesús, a quien exhibió Dios como propiciatorio, mediante la fe por la de él sangre. O sea que la gente del antiguo pacto tenían que depositar fe en que la sangre vertida en el propiciatorio los reconciliaba con Dios, los mantenía en el pacto. Es por eso que Jesús dijo a los suyos, esta es mi sangre del nuevo pacto, no para salvar, sino para mantenernos en el pacto, a las almas ya salvadas. Eso está escrito en el original. Cristo exhibido como propiciatorio, el elemento del arca del pacto, una base de madera de acacia bañada en oro. A uno y otro lado, los querubines de gloria, de oro sólido esculpidos a martillo, extendiendo las alas de ellos una contra la otra y mirando fijamente ambos al propiciatorio, al centro, donde era vertida la sangre para hacer expiación, limpieza, reconciliación por las almas ya salvadas. O sea que la sangre nunca fue para salvar, sino para limpiar y reconciliar. Somos salvos por la muerte de Cristo por nuestros pecados. Los del antiguo pacto eran salvados por la muerte del cordero, la quitada de la vida de un cordero para que no le fuese quitada la vida a los que estaban ofrendando el cordero. Esto a los salvados. Ahora, para ser salvos, hoy en día, reconocimiento, arrepentimiento, de que por haber pecado el alma quedó en justo derecho condenada a la muerte, al desamparo eterno de día y de noche, lago de fuego. Y creer en la muerte sustitutiva del alma, de Cristo, que experimentó en la cruz del Calvario cerca de la hora novena, en sustitución de nuestras almas. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, conforme a Isaías 53:6, conforme al Salmo 22, conforme a las profecías otras que estaban escritas respecto a lo que iba a padecer Cristo en la cruz, conforme a las Escrituras. Ahora, para que Dios sumerja al Espíritu Santo, Romanos 6:3, ya tiene que haber fe en la muerte de Cristo, si no, no. Romanos 6:3, ¿o ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, en la muerte de Él fuimos bautizados, y no en su sangre, sino en la muerte? Es por eso que en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, el mismo Señor Jesucristo, antes de reencontrarse con el Padre en los cielos, estando a punto de ascender a los cielos, le da la gran comisión a sus creyentes y les dice, id y predicad el Evangelio, las buenas noticias de salvación, a toda criatura. El que en él crea en el Evangelio, pero como resultado de haber creído con fe, yo sumergiere al Espíritu Santo en él, sumergiere al Espíritu Santo como una señal distintiva entre los demás, porque los demás pueden creer, pero exentos de fe, yo exijo fe para justificar al injusto. El que creyere, pero creyere con todo su corazón, con toda fe, yo sumergiere el Espíritu Santo en él, fuere bautizado, será salvo, y el que no creyere será condenado. O sea, para que haya bautismo del Espíritu Santo, fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Si no, no. Hay personas que dicen, yo deposito fe en la sangre de Cristo. Sí, pero es que la sangre es para limpiar, para expiar los pecados de las almas ya salvadas. Entonces, ¿qué es lo que hace la religión? Toma cosas que son santas y se las predica a personas no santas, no apartadas. Sangre es cosa santa para los santos, no para los que no han sido santos. Santo es apartado. Si la persona no se ha arrepentido, no ha reconocido que por haber pecado su alma sí quedó condenada al desamparo eterno de día y de noche, a la muerte eterna, la sangre no es para él. Porque él tiene que reconocer que su alma es la que quedó condenada a que le fuese quitada su vida. Y debe creer que al alma de Cristo le fue quitada su vida para que no le fuese quitada la vida a su alma. Debe arrepentirse y debe creer en el Evangelio que anuncia la muerte de Cristo. Muerte de cruz conforme al Salmo 22. Por eso que Cristo sabía que estaba todo consumado. Querido amigo, si Cristo, puesto en la cruz, habiendo sido cargado con todos nuestros pecados, habiendo experimentado el desamparo eterno del Padre, y habiendo dicho al Señor, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Pero Cristo no hubiese sabido que estaba todo consumado, no le hubiese venido ese pensamiento.
y por lo tanto no lo hubiese proclamado, sino que él hubiese entregado su espíritu y hubiese muerto. Y una vez que su cuerpo sepultado, resucitado al tercer día, y hubiese aparecido a sus discípulos y le hubiese dicho, ahora sí, ahora que mi cuerpo fue muerto y mi sangre fue derramada, ahora sí que está todo consumado. Pero no lo dijo así el Señor. El Señor, si hubiese dicho, ahora que yo resucité de los muertos, que le fue quitada la vida a mi carne, y la vida de la sangre, la carne está, ahora que yo derramé toda mi sangre, ahora que le fue quitada la vida a mi cuerpo, y que fue puesto en un sepulcro, y fue resucitado al tercer día, ahora que aparezco ustedes, ahora sí que sé que está todo consumado. Pero no dijo eso el Señor. Antes de que le fuese quitada la vida a su carne, a su cuerpo, y la vida de la carne, la sangre está, antes de la sangre, antes de eso, ya sabía Cristo que te había salvado el alma, que ya estaba todo consumado lo que él había prometido, lo que el Padre le había encomendado, poner la vida de su alma en rescate, en sustitución de la vida de tu alma. Fue la vida del alma de Cristo la que le fue quitada, para que no nos